Tercer tramo de Entre Líneas. Daniel Rodríguez nos había prometido en el arranque hablar a propósito de lo que queda de Pluna ente autónomo. En los próximos días, Daniel, el ministro de Transporte y Obras Públicas va a recibir un informe reservado sobre qué hacer en definitiva con este ente, organismo del Estado que, bueno, quedó tras el cierre de la aerolínea, ¿no? Exactamente, lo que quedó de Pluna, Exacto, de la aerolínea, y lo que será seguramente un nuevo capítulo, una historia que arrancó en 1936, cuando los hermanos Alberto y Jorge Márquez Baeza hicieron volar por primera vez a una compañía uruguaya. En el 51 pasa al Estado, pasa a ser un ente autónomo. En el 95 pasa a ser una sociedad con Varig, y ahí cambia, incorpora capital privado. Después pasa a ser Lidgay, el socio, recordemos en 2007, claro, hasta 2012 cuando se da la liquidación de Pluna. Así que lo que está ahora sobre la mesa, lo que va a estar en el escritorio de Rossi seguramente va a ser si este año lo que se propone es la reconversión o la eliminación de este organismo del Estado, una vez que esté presente este informe de una comisión especial. Sí, una comisión, Daniel, que fue creada en esta misma administración para, en definitiva, discernir qué se hace con este organismo y que tuvo además una prórroga en su accionar, ¿no? Exactamente. La comisión está integrada por Ignacio Berti, que es el presidente de Pluna, ya lo había sido en la administración anterior. También está Jorge Perazo, contador, que fue integrante del directorio del Banco República y ahora asumió la titularidad de forma interina de la Corporación para el Desarrollo ante la salida de Fernando Caloya. Y también está Julio Martínez, gerente de La Española, que es asesor de Rossi y que además fue asesor jurídico de Pluna y que tiene conocimiento en derecho aeronáutico. Esta comisión comenzó a trabajar con un plazo de 90 días que venció en junio, pero Rossi extendió el plazo 60 días más porque faltaba algún dato más vinculado a terminar con este informe que se va a proponer al ministro, aunque más allá que esto va a ser sobre fines de agosto el plazo final, la decisión va a estar antes, seguramente la próxima semana esté el informe ya para Víctor Rossi. Bueno, y a ver, ¿qué alternativas maneja esta comisión, este grupo de trabajo? Bueno, cuando comenzó a trabajar era o la continuidad, la reconversión o la eliminación de Pluna ente autónomo, de este organismo del Estado. Vamos a las palabras de Víctor Rossi en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Parlamento el pasado 15 de julio, que es muy descriptiva de esta situación. Fue consultado por el tema justamente Rossi y planteó que no tiene razón de ser un ente autónomo que no lleva a cabo su tarea esencial, que es en este caso, bueno, explotar directa o indirectamente una aerolínea. Parece lógico, ¿no? Sin embargo, apuntó que el cierre no se puede llevar a cabo sin contemplar la situación actual que vive el ente autónomo, que es representar al Estado y atender lo que es un montón de demandas de juicios que están vinculados al cierre de Pluna. Y por lo tanto hay que tomar una decisión prolija y ajustada a derecho para dar este paso en caso que sea la resolución final. Pero hay un dato que ya Rossi está dando a conocer en la propia comisión y está en la versión taquigráfica de que no tiene sentido que esto siga funcionando así. O sea que sea cual sea la salida final, se apunta a un cierre ordenado en primera instancia. Y bueno, además la solución va a pasar por el Parlamento. Si es la liquidación tiene que haber una ley o incluso una reconversión por ser un organismo del Estado. Como dato económico agregamos que el último ejercicio que se conoce, que está en la web del Pluna ente autónomo, habla de una pérdida de 64 millones de pesos en 2003. Mencionabas recién lo de los juicios, que entre otras cosas por eso no se termina desarmando este organismo. Pluna enfrenta varias demandas, pero también es parte actora en otros juicios, ¿no? Exactamente. Perdón. Bueno, justamente debido al cierre de la aerolínea, bueno, quedó la responsabilidad de atender toda una serie de demandas que hay a nivel civil. Una de las tareas que ha cometido Pluna ente autónomo ha sido revisar justamente todos estos juicios que han llegado por parte de trabajadores, de pasajeros y de proveedores, esto en Uruguay. Claro. Además de ser obviamente parte del concurso de Pluna. Pero como tú decías, está el tema de que Pluna ente autónomo reclama estar en la primera fila de los acreedores para cobrar en función de la garantía que el Estado dio a Lidgay para la compra de los aviones en su momento, cuando se hizo la sociedad. Y reclama ser justamente acreedor preferencial. Es un tema que planteó ante la justicia de concursos, no hubo resolución favorable al Pluna ente autónomo y el tema pasó a un tribunal de apelaciones. Y está en esa instancia todavía, no hay resolución en el momento, se estima más o menos que puede ser a fin de año. Hablando de los Bombardier, para hacer algunos números, se fueron 6 de los 7 aviones que estaban en Carrasco. Queda uno que ya está vendido y tiene que irse. ¿Sí? Se lo tienen que llevar. ¿Cuánto fue más o menos lo que se recaudó de parte del concurso por la venta? 70 millones de dólares. Y estamos hablando de un concurso que en lo global
tiene unos 170 millones de dólares, o sea que no llega a cubrir lo que son justamente las demandas en cuanto al cierre de la aerolínea. ¿Cuál era el reclamo de Pluna ente autónomo ante la justicia? Bueno, que hay 100 millones que corresponde pagar, que se entiende Pluna que debe cobrar por justamente esa garantía que hizo por los aviones. Bien, decías juicios y cuando hablabas justamente de los escritos mencionabas acá en Uruguay, pero también hay juicios en Argentina, en Paraguay, en Brasil. Exactamente, justamente también además por lo mismo, ¿no? Recordemos lugares donde Pluna operaba y obviamente tenía una estructura empresarial montada. Entonces ahí están esos reclamos en el ámbito civil. En el caso de Argentina, por ejemplo, según el dato que tuvimos, solo por juicios laborales puede llegar a 7 millones de dólares, ¿sí? El monto de lo que se reclama. Si uno busca tener un número de cuánto es lo que Pluna enfrenta por juicios, y bueno, está muy parecido a lo que es el total del concurso, 170 millones de dólares. Técnicamente es el número que se puede estar asociando, más allá que obviamente el dólar con el cambio de precio oscila un poco los valores, pero bueno, por ahí estamos hablando de los números que Pluna enfrenta si uno toma toda esa masa de juicios que tiene enfrente. Y al día de hoy, ¿qué servicios vinculados, digamos, a la actividad le están quedando al ente, a Pluna Ente? Y le está quedando el servicio de tierra a pasajeros y aeronaves en Punta del Este, por un contrato que tiene con el concesionario del aeropuerto de Laguna del Sauce. Es una operativa que demanda unas 45 personas. Esto está atado a lo que los manuales de procedimiento indican en cuanto a cantidad de personas por operativa, no es un número antojadizo, según se nos explicó. De todas formas, Pluna ente autónomo está revisando la viabilidad y la necesidad de seguir con este convenio, por lo cual también acá estaría, en caso que se resuelva un cierre, terminando también un nuevo servicio que se está dando, pero esto no está resuelto. ¿Y hay alguna alternativa para el ente como tal después del cierre definitivo? Bueno, ¿Que se concluya todo esto? Bueno, repasamos lo de Rossi, que él dio a entender que no tiene sentido un organismo que no cumple la función para la que fue creado. Ahora bien, ¿qué alternativas hubo? Bueno, en su momento se manejó en el Ministerio de Transporte la posibilidad de crear una suerte de ente vinculado a los viajes y los servicios que necesita el Estado por viajes oficiales, en definitiva, esas compras de pasajes que se hacen, bueno, que pudiera ser ente, Pluna ente autónomo el encargado de eso. A ver, según fuentes de Pluna ente, esto nunca llegó a ser tratado oficialmente en el directorio y se atribuye más a versiones que a otra cosa y no a un anclaje de la realidad. Pero bueno, eso se manejó alguna vez a nivel de transporte en un Uruguay que tiene una institucionalidad aeronáutica bastante variada, ¿no? Porque, bueno, está Pluna ente autónomo que sigue existiendo, hay una dirección de transporte aeronáutico que está dentro de la dirección de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es una oficina muy pequeña, está la DINASIA, que depende del Ministerio de Defensa, que es por ahí el gran organismo que uno tiene como referencia en materia aeronáutica, y están las decisiones que se toman en la Junta Aeronáutica que preside justamente el Ministerio del Ramo. O sea, mucha cosa hay en la vuelta para un futuro que a nivel aeronáutico tiene, por un lado, Alas Uruguay, que está seguramente con posibilidad de ser certificada ahora en agosto, y por otro lado con esto que queda todavía pendiente del cierre de Pluna Aerolínea. Bien, gracias Daniel. A propósito de demandas y de presentaciones, escritos, ¿tiene algo para decirnos Danilo Tegaldo, a quien ya le doy paso? Bien, gracias Alfredo, y como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Gustavo Subías, vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, porque en las últimas horas han tenido un pronunciamiento respecto al diferendo salarial que mantienen con el Poder Ejecutivo. Un comunicado han emitido en las últimas horas y de eso vamos a preguntarle. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Subías. Gracias a usted. Bueno, han tenido una postura pública en estas últimas horas respecto a intimar, no sé si se puede decir de esta manera, pero de reclamarle al Poder Ejecutivo que haga pública una solución ingeniosa, de acuerdo a lo que ha sido la declaración que han emitido ustedes, para lograr una salida a este diferendo. ¿De qué se trata? ¿Cuál ha sido el transcurso de estos hechos que los han llevado a que ustedes hagan este petitorio? Una historia rápida dice así: hace 4 años existieron determinadas leyes que fueron interpretadas como que generaban un aumento en todos los niveles del sistema judicial: magistrados, fiscales, actuarios, funcionarios. ¿Por qué? Porque al elevarse el sueldo del ministro de Estado y por leyes de equiparación con los ministros de Estado, se elevaban automáticamente los salarios para estos otros operadores. Entre paréntesis le digo que una aspiración siempre en la reforma del Estado es que los salarios estén todos concatenados unos con otros, a los efectos de cuando un salario se eleva, los otros lo hagan también en esa forma,
Y en el caso que nos ocupa, cuando se generó esa ley y el sistema judicial entendió, a mi juicio con total lógica, de que estaba beneficiado por la elevación de los salarios de los ministros de Estado, se fueron generando 4 años de diferencias con sucesivas leyes y con impugnación de esas leyes por parte del sistema judicial con declaraciones de inconstitucionalidad. Quiere decir que hace 4 años que estamos esperando una solución, ahora ya no jurídica, sino fundamentalmente de acercamiento de las partes con el Poder Ejecutivo. Así las cosas, a los primeros meses de este año mantuvimos una reunión con el doctor Thomas, secretario de la Presidencia, que nos dijo que a fines de junio, principios de julio, iba a haber una solución, o por lo menos una propuesta consensuada. Mantuvimos la expectativa, creímos en esa manifestación, pasaron los tiempos y bueno, sobre fines ahora de este mes, hace unos poquitos días, mantuvimos una segunda reunión con el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Murro, que nos dijo que ya habían elevado al presidente de la República, una comisión que está funcionando, una propuesta que se nos dijo que era inteligente e ingeniosa. Bueno, a la espera de esa respuesta que hace años se está procurando, todos los operadores del sistema judicial, entre ellos nosotros los fiscales, es que estamos. Y cuando me preguntan ¿para cuándo tendría que venir la respuesta? Y bueno, contestamos que si hace 4 años que estamos con estos problemas, la respuesta ya es hora de que aparezca. Ahora, solución inteligente e ingeniosa, pero pasa por el lado de plata. Inteligente, ingeniosa y por ahora, permítame la sutileza, silenciosa, porque nosotros no sabemos. Yo le tengo un poquito de miedo, vamos a distendernos un poco. Le tengo a veces un poquito de miedo a las soluciones ingeniosas, porque yo en mi casa cuando hago reparaciones ingeniosas... ¿No le salen bien? Me salen perfectos, sí, pero ahorro dinero. Ahorro dinero, así que, en fin, estamos a la espera, pero hablando en serio, yo creo que ya es hora, porque el sistema judicial en nuestro país, y ustedes saben el trabajo de los fiscales en forma permanente, yo vengo ayer de un turno y sigo todavía de turno, igual les agradezco la invitación y estoy dispuesto siempre a cualquier hora a venir, donde tuve para mi resolución 19 expedientes en el día. 19 expedientes. Nosotros los fiscales tenemos dedicación total. Claro, eso le pasa a todos los operadores del sistema judicial, es decir, que tienen que tener... No a todos, los funcionarios administrativos no. Claro, me refiero a jueces a los operadores de jueces fiscales. O sea, tienen que tener dedicación exclusiva, no les permita tener un ingreso extra como sí lo tiene, por ejemplo, el poder político. Claro, nuestros salarios... Que no están limitados en ese caso. No tenemos... los integrantes del Poder Ejecutivo no tienen esas limitaciones, como no sea 2 cargos públicos, que es obvia. Los integrantes del Poder Legislativo tampoco, los únicos que tenemos esas limitaciones somos el Poder Judicial. Y lo que se está discutiendo hoy, porque el centro de la cuestión está ahí, es si determinadas partidas que son para vivienda y para perfeccionamiento académico pueden o no considerarse sueldo. Y yo creo que, sobre todo, la de vivienda en absoluto puede sostenerse de que eso es consideración del sueldo. Pero más allá de eso, estamos a la espera de una palabra. Es decir, más allá del tema puntual y salarial, es que si hay una promesa de una respuesta, se cumpla con nosotros, somos hombres de derecho, pero somos hombres de palabra, se cumpla con nosotros en darnos una respuesta. ¿Y los fiscales y los jueces pueden hacer paro? Porque una de las cosas que está arriba de la mesa, o por lo menos ustedes se declararon en alerta, expectantes de lo que sucede, los jueces algo parecido, es decir, han tenido una suerte de presión moderada frente a esta situación, pero no descartan la posibilidad de emprender un paro, una huelga. Es decir, de hecho, incluso han traído a un experto internacional para analizar el tema. El experto lo que hizo fue ratificar lo que todos sabemos, pero lo dijo con palabras más prolijas y pulidas que las nuestras. Los fiscales y los jueces podemos tomar medidas gremiales, incluso medidas de paro, más allá de ciertas limitaciones, como tienen, por ejemplo, los servicios de salud, en cuanto a atender los casos urticantes. Yo ayer tuve, le repito, 17, 19 casos urticantes, que esos no van a ser los que vamos a dejar de atender en caso de que llegáramos a una medida. Por ahora se hizo una asamblea, se propuso esa medida, no fue aprobada por la mayoría de los fiscales, pero no se descartaron que de futuro se pueda tomar cualquier tipo de medida. ¿Y de futuro qué es? ¿Ahora agosto? El futuro, a mi juicio, no involucro al resto de los compañeros porque cada uno del futuro tiene su visión. Sí. A mi juicio tiene que ser ahora agosto porque luego se va a la etapa del presupuesto y también a título muy personal evalúo que la etapa presupuestal, si no hay una solución antes de consenso
de acercamiento entre las partes, de conversación entre las partes. Son dos poderes del Estado. Creo que el sistema judicial es importante. Si no existe ese acercamiento, temo que en la etapa del presupuesto las noticias puedan ser no muy buenas para nosotros. ¿Y usted ve un ambiente, un clima como para poder emprender acciones conjuntas con los magistrados, con los jueces? Si se toman acciones y de acuerdo a las respuestas o no respuestas que haya ahora en estos próximos días, o no puedo decir la palabra meses porque ya llegamos a la etapa presupuestal, yo no lo descarto. La última asamblea no aprobó la moción de paro que se presentó, que ya se había presentado otra moción de paro sobre fines del año pasado. Pero el no aprobar hasta ahora no significa yo no puedo saber qué es lo que va a suceder. En lo que me es particular, yo creo que podría votar afirmativamente una orientación en tal sentido. No comprometo palabra, pero digo me que imagino que deben tener contacto entre ustedes, entre jueces y fiscales, respecto de esto. Sí. Conversamos. La directiva de las gremiales. Conversamos, nos invitaron muy gentilmente el otro día cuando vino el expositor de la OIT, y el expositor fue claro en decir de que estos diferendos hay que solucionarlos en la forma más civilizada posible. El llegar, repito, hipotéticamente, porque hoy no está decidido nada en tal sentido, pero el llegar a una medida de paro o de huelga, la huelga es un mecanismo, como lo explicaba este expositor, de daño mutuo entre las partes para lograr un acercamiento. No tendría sentido en este momento que por lo que se está discutiendo, y sobre todo a mi juicio por la falta de respuesta a lo que se está discutiendo, estemos en una necesidad de provocar estos mecanismos de lesión. El Estado de Derecho tiene que tener respuestas de otra naturaleza y sobre todo entre los operadores de los que estamos hablando ahora. Ahora subía, yo lo hablaba un minuto antes de salir al aire con usted respecto a que cuando este tema comenzó a tomar estado público, que comenzaron a marcarse las posiciones, los demandantes y el Poder Ejecutivo respecto a su posición con la ley que equiparó justamente el salario de los ministros de Estado. En aquel momento me acuerdo que el prosecretario de la República, Diego Canepa, se cansó de repetir una y otra vez en las conferencias de prensa diciendo que esta ley o esta resolución, este accionar del Poder Ejecutivo no buscaba extender el aumento hacia todo el mundo, sino subsanar un tema puntual. Es decir, en este caso no se vio, no se reparó en el espíritu de la ley. Si yo firmo un contrato y digo que voy a pagar el día tanto, cuánto, bueno, el espíritu de ese contrato no puede desvirtuar normas claras. La gran discusión, y le vuelvo a repetir que hay en este momento, es si determinadas partidas, permítame 30 segundos para centrarme en la partida de vivienda, que esa partida integra o no el salario. En primer lugar, son partidas que no están sujetas a gravámenes como el Montepío, que son las típicas de naturaleza salarial. Y por otra parte, en varias áreas de la administración, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, no quiero aseverarlo con total énfasis porque es una apreciación que hago en forma liminar. En varias áreas donde la persona está obligada a trasladarse por el interior de la República, recibe siempre un apoyo en la materia que se denomina vivienda. Inclusive hay fiscales que han usufructuado ese beneficio en especie, es decir, se le da una casa y a otro se le da una partida. Quiere decir que discutir de que eso es salario, a nuestro juicio, no tiene ningún sentido. Es el apoyo que tiene, inclusive a nivel de otros poderes del Estado, que le viene complementación del sueldo que usted puede tener con motivo de vales de nafta, uso de vehículo del Estado, determinados rubros para información de prensa, como existe a nivel del Poder Legislativo, y varios otros rubros más, pero no son salario. Es decir, es el apoyo que el Estado le tiene que dar a los funcionarios que están obligados a residir. En el caso del interior, que están más de la mitad de los fiscales, estamos hablando de personas obligadas a residir en el interior. Entonces, ahí está el centro de la discusión. Pero más allá de eso, y más allá de lo que decía el prosecretario Canepa y de las afirmaciones que nos han hecho recientemente de que ya había una respuesta inminente para nosotros, el tema hoy es que exista esa respuesta, que haya una negociación, que haya un sentarse a la misma mesa a conversar en cristiano los temas que estamos hablando, en castellano, si no quieren cristiano para no hacer ningún tipo de apreciación discriminatoria, pero me estoy refiriendo a esa usanza antigua de hablar claro. Eso es lo que estamos pidiendo los fiscales. Usted sabe cuando me he hecho notas que yo me trato de hablar claro. Los fiscales somos, y los fiscales penales en este momento, personas que estamos nada más que con nuestro salario, dedicación total.
Y no me voy a poner melodramático, pero sabe usted que todos nosotros, conjuntamente con los jueces, asumimos riesgos. Asumimos riesgos en nuestras vidas, asumimos riesgos en nuestras familias, no tenemos la posibilidad de otro ingreso. De acuerdo al cálculo jubilatorio, que yo ya estoy veterano para que en cualquier momento paso a la categoría de jubilado. Haciendo números ya. Y mis números es que me voy a jubilar con 35.000 pesos, 38.000 pesos. Es decir, no estamos atrás del dinero. No es para hacerse rico esta profesión, me da muchas otras satisfacciones que el dinero, pero cuando hay un planteo, el planteo es serio, hay una norma legislativa, hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que declaran inconstitucionales esas normas, por lo menos una palabra, una llamada, una atención y una respuesta. Bien. Subía, gracias por haber venido. Gracias, y bueno, seguramente si no hay novedades en los próximos días, volveremos a conversar. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Alfredo. Bien, hacemos la última pausa. Tras la misma conversamos con el gremio de la OCE, los funcionarios de la OCE, a propósito de estas restricciones que de alguna manera ha tomado OCE, los controles que ha instrumentado, saber en definitiva los trabajadores qué opinan sobre, por ejemplo, el trabajo de las cuadrillas que reparan los caños rotos. Enseguida venimos.